Irán en guerra contra el mundo. Las sirenas vuelven a sonar en Israel. Misiles cruzan el cielo del Mediterráneo. Drones explotan sobre bases militares y rutas estratégicas del Golfo. Pero esta vez no se trata de un ataque aislado, ni de una simple escalada militar, porque en cuestión de horas, el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos comenzó a arrastrar a toda una región. Ataques a bases militares, ciudades en alerta máxima, rutas petroleras bajo amenaza y milicias aliadas entrando en combate. Lo que estamos viendo no es solo otra crisis en Medio Oriente. Es una guerra que podría cambiar el equilibrio de poder de todo el planeta. Y la pregunta que muchos se hacen hoy es simple, pero inquietante. ¿Está Irán realmente en guerra contra el mundo? Para responderla hay que entender algo fundamental. Esta guerra no comenzó con los misiles que vemos hoy. Comenzó mucho antes, con décadas de rivalidades, ambiciones nucleares, alianzas militares, conflictos religiosos y una lucha silenciosa por el control estratégico de Medio Oriente. Y ahora, todo eso parece haber explotado al mismo tiempo. El 28 de febrero de 2026, tras semanas de tensión extrema, Israel y Estados Unidos lanzaron un ataque militar conjunto contra objetivos estratégicos en Irán. La operación israelí recibió el nombre de Roaring Lion, mientras que la ofensiva estadounidense fue llamada Epic Fury. Los ataques comenzaron al amanecer y alcanzaron múltiples ciudades iraníes, incluyendo Teherán, Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah. Según fuentes militares, los objetivos principales eran instalaciones vinculadas al programa de misiles balísticos iraní, centros de mando de la Guardia Revolucionaria y complejos estratégicos asociados al desarrollo nuclear del país. La ofensiva incluyó bombardeos aéreos, misiles de precisión y ataques desde plataformas navales desplegadas en el Golfo. En cuestión de horas, decenas de instalaciones militares iraníes fueron golpeadas. Pero lo que ocurrió después transformó completamente la escala del conflicto. Irán respondió lanzando misiles balísticos y drones contra territorio israelí, mientras que ataques indirectos comenzaron a aparecer en distintos puntos de la región. De repente, lo que parecía un enfrentamiento entre dos enemigos históricos empezó a involucrar a varios países del Medio Oriente y a poner en alerta a gran parte del mundo. Porque cuando una guerra amenaza las rutas del petróleo, las bases militares de varias potencias y el equilibrio político de toda una región, deja de ser un conflicto local. Se convierte en un evento con consecuencias globales. Y para entender por qué estamos aquí hoy, primero tenemos que responder una pregunta clave. ¿Por qué Israel y Estados Unidos decidieron atacar a Irán? ¿Y qué esperan ganar realmente con esta guerra? El conflicto que llevaba años preparándose. Para entender por qué el mundo llegó a este punto, hay que mirar mucho más atrás que los misiles que hoy cruzan el cielo de Medio Oriente. El enfrentamiento entre Irán, Israel y Estados Unidos no nació en 2026. En realidad, es el resultado de décadas de rivalidad política, militar e ideológica que han ido acumulando tensión hasta explotar en este momento. Irán, oficialmente la Irán, es una república islámica establecida tras la revolución de 1979. Desde entonces, el país ha sido gobernado por un sistema político, donde el poder religioso tiene una influencia central en el Estado. Durante más de 4 décadas, el liderazgo iraní ha mantenido una postura abiertamente hostil hacia Israel y profundamente desconfiada hacia la influencia de Estados Unidos en la región. Para Israel, representado hoy por el gobierno de Benjamin Netanyahu, Irán ha sido durante años la mayor amenaza estratégica del Medio Oriente, no solo por su discurso político, sino por su creciente capacidad militar. Misiles balísticos, drones de largo alcance y el desarrollo de tecnologías nucleares que, según Israel y varios gobiernos occidentales, podrían eventualmente convertirse en armas.
Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, comparte en gran parte esa preocupación. Washington lleva años intentando frenar el programa nuclear iraní mediante sanciones económicas, presión diplomática y negociaciones internacionales. Pero las tensiones no se limitan al tema nuclear. Irán también ha construido durante décadas una red de aliados armados en diferentes países de la región. Entre ellos se encuentran organizaciones como Hezbollah, en el Líbano, además de otros grupos armados en Irak, Siria y Yemen. Esta red de aliados permite a Teherán proyectar influencia militar mucho más allá de sus propias fronteras. Para Israel y Estados Unidos, esta estrategia representa una amenaza constante. Significa que cualquier conflicto con Irán podría extenderse rápidamente a múltiples frentes en todo Medio Oriente. Durante años, esa tensión se mantuvo en una especie de guerra indirecta. Ataques cibernéticos, sabotajes, operaciones encubiertas y enfrentamientos a través de aliados regionales. Pero en los últimos meses, la situación comenzó a deteriorarse rápidamente. Las negociaciones sobre el programa nuclear iraní volvieron a fracasar, mientras el arsenal de misiles y drones iraní continuaba creciendo. Al mismo tiempo, ataques y amenazas entre los distintos actores de la región aumentaban cada vez más la presión política y militar. Era un escenario extremadamente volátil. Y finalmente, el 28 de febrero de 2026, esa tensión acumulada terminó explotando. El ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra Irán marcó el momento en que un conflicto que llevaba décadas gestándose dejó de ser una guerra silenciosa para convertirse en una confrontación directa. El ataque que cambió el equilibrio de Medio Oriente. La madrugada del 28 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión en la historia reciente de Medio Oriente. Tras semanas de amenazas, movimientos militares y negociaciones fallidas, Israel y Estados Unidos lanzaron una ofensiva coordinada contra objetivos estratégicos dentro de Irán. Para Israel, la operación recibió el nombre de Roaring Lion. Para Estados Unidos, fue denominada Epic Fury. Los ataques comenzaron al amanecer y se extendieron durante varias horas. En cuestión de minutos, explosiones sacudieron distintas ciudades iraníes, incluyendo la capital, Teherán, así como importantes centros estratégicos como Isfahán, Qom, Karaj y Kermanshah. Según reportes militares iniciales, la ofensiva combinó múltiples plataformas de ataque, bombarderos, cazas furtivos, drones de combate y misiles de crucero lanzados desde buques desplegados en el Golfo. Entre las armas utilizadas destacaron los misiles Tomahawk, disparados desde destructores estadounidenses en el mar, mientras aviones de combate avanzados realizaban ataques de precisión contra objetivos militares clave. Los blancos principales eran instalaciones vinculadas al programa de misiles balísticos iraní, bases de la Guardia Revolucionaria y centros de mando estratégico desde donde se coordinaban operaciones militares del régimen. En pocas horas, decenas de instalaciones militares iraníes fueron golpeadas. Pero lo que realmente sacudió al país fue la magnitud de las bajas dentro de la cúpula del poder. Durante los ataques iniciales murieron varios altos mandos militares y figuras clave del aparato de seguridad iraní. Y entre las noticias que comenzaron a circular en las horas siguientes, apareció una que cambió completamente el panorama político del país. El líder supremo iraní, Ali Khamenei, habría muerto durante los bombardeos sobre Teherán. Durante las primeras horas la información fue confusa y contradictoria. El gobierno iraní negó inicialmente los reportes, mientras que funcionarios israelíes aseguraban tener indicios de que el líder del régimen había sido alcanzado en los ataques. Con el paso de las horas, diferentes fuentes comenzaron a confirmar que la estructura de poder iraní había sufrido un golpe histórico. Si esa información resultaba cierta, no solo significaba la eliminación de una figura central del régimen,
sino un terremoto político dentro de uno de los países más influyentes del Medio Oriente. Sin embargo, lejos de detener el conflicto, el ataque desencadenó una respuesta inmediata. Irán no se quedó de brazos cruzados, y en cuestión de horas, comenzó a lanzar su contraataque. La respuesta de Irán. La respuesta de Irán no tardó en llegar. Horas después de los bombardeos iniciales, las fuerzas iraníes activaron una de las mayores operaciones de represalia que la región ha visto en años. Desde territorio iraní, comenzaron a lanzarse misiles balísticos de medio alcance y drones kamikaze, muchos de ellos del tipo Shahed, dirigidos principalmente contra Israel. En cuestión de minutos, las sirenas antiaéreas volvieron a sonar en varias ciudades israelíes: Tel Aviv, Jerusalén, Haifa. Millones de personas fueron alertadas para dirigirse a refugios, mientras el sistema de defensa aérea del país intentaba interceptar los proyectiles entrantes. Israel activó toda su red de defensa, incluyendo el conocido sistema Iron Dome, diseñado para interceptar cohetes de corto alcance, así como otros sistemas más avanzados como David's Sling y Arrow, capaces de enfrentar misiles de mayor alcance. Muchas de las amenazas fueron interceptadas en el aire, pero no todas. Algunos proyectiles lograron impactar en zonas periféricas y en áreas cercanas a instalaciones militares israelíes, demostrando que, a pesar de las avanzadas defensas del país, la capacidad ofensiva iraní seguía siendo considerable. Sin embargo, la respuesta de Irán no se limitó únicamente a Israel, y ahí es donde el conflicto comenzó a expandirse de forma preocupante. En paralelo a los ataques contra territorio israelí, comenzaron a registrarse incidentes contra objetivos relacionados con Estados Unidos en varios países de la región. Bases militares, radares y posiciones estratégicas vinculadas a fuerzas estadounidenses o a sus aliados fueron puestos en alerta máxima. Países como Jordania, Kuwait, Bahrein, Qatar y Arabia Saudita comenzaron a reforzar sus defensas ante la posibilidad de ataques con misiles o drones. La lógica detrás de esta estrategia es clara. Irán sabe que no enfrenta solo a Israel. También enfrenta a Estados Unidos y a una red de aliados que tienen presencia militar en toda la región. Por eso, en lugar de responder únicamente contra un país, su estrategia apunta a mostrar que cualquier ataque contra Irán podría tener consecuencias para todo Medio Oriente. En otras palabras, el mensaje de Teherán parece ser este: si el conflicto continúa, toda la región podría convertirse en un campo de batalla. Y mientras los misiles cruzaban el cielo y los sistemas de defensa trabajaban a toda velocidad, una realidad comenzaba a hacerse evidente. Esta guerra ya no era un enfrentamiento limitado. Era una crisis que amenazaba con arrastrar a muchos más actores al conflicto. Y eso nos lleva a una pregunta clave. ¿Por qué Irán tiene la capacidad de influir militarmente en tantos lugares al mismo tiempo? El poder regional de Irán. Para entender por qué esta guerra puede extenderse a toda la región, hay que comprender algo fundamental sobre Irán. Irán no es solo un país con un ejército convencional. Durante décadas ha construido una compleja red de aliados armados que le permite proyectar poder mucho más allá de sus propias fronteras. Esta estrategia comenzó después de la Revolución Islámica de 1979 y se fue consolidando con el paso de los años. En lugar de depender únicamente de su fuerza militar directa, Irán comenzó a apoyar, financiar y entrenar a diferentes grupos armados en Medio Oriente. Entre los más conocidos se encuentra Hezbollah en el Líbano. Hezbollah es considerado uno de los actores militares más poderosos de la región fuera de los ejércitos estatales. Cuenta con decenas de miles de combatientes, miles de cohetes y misiles, y una fuerte presencia política dentro del propio Líbano. Para Israel, Hezbollah representa una amenaza directa en su frontera norte. Pero Hezbollah no es el único aliado de Teherán. Irán también mantiene vínculos con distintos grupos armados en Irak,
Siria y Yemen, además de organizaciones que operan en el conflicto israelí-palestino. En conjunto, esta red de aliados es conocida por muchos analistas como el eje de la resistencia. La lógica detrás de esta estrategia es bastante clara. Si Irán llegara a enfrentarse directamente con Estados Unidos o Israel, no tendría que luchar solo desde su propio territorio. Sus aliados regionales podrían abrir varios frentes simultáneos, obligando a sus adversarios a dividir sus recursos militares. Es una forma de guerra indirecta que ha caracterizado gran parte de los conflictos en Medio Oriente durante las últimas décadas. Y en el contexto actual, esta red de aliados se convierte en un factor clave. Porque si el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos continúa escalando, muchos de estos grupos podrían involucrarse directamente. Eso significaría combates en múltiples países al mismo tiempo. Líbano, Siria, Irak, Yemen. En otras palabras, una guerra que podría extenderse por gran parte del Medio Oriente. Pero además del poder militar y de sus aliados regionales, Irán tiene otra herramienta estratégica que podría afectar no solo a la región, sino a toda la economía mundial: el petróleo. Y más específicamente, un punto clave del mapa energético del planeta: el Estrecho de Hormuz. Y para entender por qué ese lugar es tan importante, tenemos que mirar el siguiente capítulo de esta historia: el factor petróleo. Además del poder militar y de su red de aliados regionales, Irán posee otra carta estratégica que puede afectar no solo a Medio Oriente, sino a toda la economía global. Esa carta se encuentra en un lugar muy específico del mapa: el Strait of Hormuz. Este estrecho marítimo conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico y es uno de los puntos más importantes del comercio energético mundial. Por esta estrecha vía marítima pasa aproximadamente 1/5 parte de todo el petróleo que se consume en el planeta. Cada día, millones de barriles de crudo provenientes de países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Irak y el propio Irán atraviesan este corredor marítimo para llegar a mercados de Asia, Europa y otras regiones del mundo. En otras palabras, una parte enorme de la energía que mueve la economía global depende de que ese paso permanezca abierto. Y aquí es donde entra el poder estratégico de Irán. Debido a su posición geográfica, Irán controla gran parte de la costa norte del estrecho. Eso le permite vigilar y, en caso extremo, intentar bloquear o amenazar el tránsito de buques petroleros que cruzan por esta zona. A lo largo de los años, funcionarios iraníes han insinuado en varias ocasiones que, si el país llegara a enfrentarse a una guerra abierta o a sanciones extremas, podría tomar medidas para interrumpir el tráfico marítimo en esta región. Incluso la simple amenaza de una interrupción en el Estrecho de Hormuz suele generar nerviosismo en los mercados energéticos. Los precios del petróleo pueden dispararse en cuestión de horas. Y cuando el precio del petróleo sube, también lo hacen los costos del transporte, de la electricidad y de muchos productos que dependen de la energía para su producción. Por eso, cada vez que el Golfo Pérsico entra en una crisis militar, el impacto no se queda en Medio Oriente. Se siente en todo el planeta. En este contexto, una guerra abierta entre Irán y sus adversarios podría poner en riesgo no solo la estabilidad política de la región, sino también el equilibrio energético global. Es por esa razón que muchos países, incluso aquellos que no participan directamente en el conflicto, siguen con enorme preocupación lo que ocurre en esta parte del mundo. Pero entonces, surge otra pregunta clave. Si esta guerra es tan peligrosa y sus consecuencias podrían afectar a todo el planeta, ¿qué es exactamente lo que buscan Israel y Estados Unidos al enfrentarse a Irán? Para entenderlo, hay que analizar qué podrían ganar realmente si logran debilitar o derrotar al régimen iraní. ¿Qué ganaría Israel si Irán es derrotado? Para entender por qué Israel decidió participar en un ataque directo contra Irán, hay que mirar la situación desde la perspectiva de seguridad del propio Estado israelí. Para Israel, Irán no es simplemente otro país rival.
Es considerado la mayor amenaza estratégica de toda la región. Durante años, el gobierno israelí, actualmente liderado por Benjamin Netanyahu, ha advertido que el programa nuclear iraní representa un riesgo existencial para el país. La preocupación principal es que, si Irán llegara a desarrollar armas nucleares, el equilibrio militar de Medio Oriente cambiaría de forma radical. Israel es el único país de la región que se cree posee armamento nuclear, aunque nunca lo ha confirmado oficialmente. Si Irán lograra alcanzar esa misma capacidad, el margen de disuasión que Israel ha mantenido durante décadas podría desaparecer. Por eso, uno de los objetivos principales de la ofensiva contra Irán es destruir o retrasar lo máximo posible su programa nuclear. Pero el problema no se limita a las armas nucleares. Irán también ha desarrollado uno de los arsenales de misiles balísticos más grandes de Medio Oriente. Estos misiles, junto con drones de largo alcance, tienen la capacidad de alcanzar territorio israelí desde grandes distancias. Además, como ya vimos antes, Irán cuenta con aliados armados en diferentes países de la región. El más importante es Hezbollah, en el Líbano. Hezbollah posee decenas de miles de cohetes y misiles apuntando hacia Israel, lo que significa que en caso de guerra, podría abrirse un segundo frente en la frontera norte israelí. Si Irán pierde capacidad militar o influencia regional, ese respaldo a Hezbollah podría debilitarse significativamente. Desde la perspectiva israelí, esto tendría varias ventajas estratégicas. Primero, reduciría la amenaza de ataques masivos desde el norte. Segundo, debilitaría la red de aliados armados que rodea al país. Y tercero, podría consolidar a Israel como la potencia militar dominante de Medio Oriente. En términos geopolíticos, una derrota significativa de Irán podría cambiar el equilibrio de poder de toda la región durante décadas. Sin embargo, Israel no está solo en esta estrategia. Estados Unidos también tiene intereses muy claros en el conflicto. Y entender esos intereses es clave para comprender por qué Washington decidió involucrarse directamente en esta guerra. ¿Qué ganaría Estados Unidos? Si para Israel Irán representa una amenaza directa a su seguridad, para Estados Unidos el conflicto tiene una dimensión mucho más amplia. Desde hace décadas, Washington ha considerado a Irán como uno de los principales rivales estratégicos de su política en Medio Oriente. El gobierno estadounidense, encabezado actualmente por Donald Trump, sostiene que el régimen iraní no solo representa un riesgo por su programa nuclear, sino también por su influencia militar y política en toda la región. Uno de los principales objetivos de Estados Unidos es limitar el poder regional de Irán. Durante años, Irán ha apoyado a diversos grupos armados y movimientos políticos en países como Irak, Siria, Líbano y Yemen. Esta red de aliados permite a Teherán influir en conflictos regionales y desafiar la presencia estadounidense en Medio Oriente. Para Washington, debilitar esa red significaría reducir la capacidad de Irán para amenazar a sus aliados y a sus propias bases militares en la región. Y ese es otro punto clave. Estados Unidos mantiene bases militares y presencia militar permanente en varios países del Golfo y del Medio Oriente. Estas instalaciones son fundamentales para sus operaciones militares, para la protección de rutas comerciales y para el equilibrio estratégico frente a otras potencias globales. Si Irán logra atacar o desestabilizar estas bases mediante misiles, drones o milicias aliadas, la capacidad operativa de Estados Unidos en la región podría verse comprometida. Por eso, desde la perspectiva estadounidense, una ofensiva contra Irán también busca proteger su infraestructura militar y la seguridad de sus aliados. Pero existe un tercer factor aún más importante: la energía. El Golfo Pérsico es una de las regiones más importantes del planeta en términos de producción y exportación de petróleo y gas. Estados Unidos y muchos de sus aliados dependen de que esas rutas marítimas permanezcan abiertas y seguras.
Si Irán utilizara su posición estratégica para interrumpir el tráfico marítimo o atacar buques petroleros, el impacto económico podría sentirse en todo el mundo. Debilitar la capacidad militar iraní también significa reducir ese riesgo. En otras palabras, desde el punto de vista de Washington, el conflicto con Irán no solo se trata de un país adversario. Se trata de mantener la estabilidad de una de las regiones más estratégicas del planeta. Sin embargo, incluso si Israel y Estados Unidos logran debilitar significativamente a Irán, eso no significa que el conflicto terminará fácilmente. De hecho, podría abrir la puerta a uno de los escenarios más peligrosos de todos. Los escenarios que podrían cambiar el futuro. En este momento, la situación sigue siendo extremadamente incierta. La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos apenas está comenzando, y el resultado final dependerá de decisiones políticas y militares que podrían tomarse en los próximos días o semanas. Sin embargo, muchos analistas coinciden en que existen tres escenarios principales que podrían definir el futuro del conflicto. El primer escenario sería una negociación forzada. Si Irán sufre daños significativos en su infraestructura militar y su liderazgo político queda debilitado, el régimen podría verse obligado a aceptar condiciones impuestas por sus adversarios. Esto podría incluir restricciones severas a su programa nuclear, limitaciones a su arsenal de misiles balísticos y el fin del apoyo militar a varios grupos aliados en la región. Sería una salida que permitiría reducir la intensidad del conflicto, aunque no eliminaría completamente las tensiones que han existido durante décadas. El segundo escenario es una guerra limitada pero prolongada. En este caso, ninguno de los bandos lograría una victoria decisiva en el corto plazo. En lugar de eso, el conflicto continuaría con ataques periódicos, operaciones encubiertas, sanciones económicas y enfrentamientos indirectos en distintos puntos de Medio Oriente. Este tipo de guerra podría extenderse durante meses o incluso años, manteniendo la región en un estado constante de inestabilidad. Pero existe un tercer escenario que preocupa especialmente a la comunidad internacional: una guerra regional a gran escala. Si aliados de Irán como Hezbollah se involucran directamente, o si otros actores regionales deciden entrar al conflicto, la guerra podría expandirse rápidamente a varios países al mismo tiempo. Líbano, Siria, Irak e incluso el Golfo Pérsico podrían convertirse en nuevos frentes de combate. En ese escenario, la confrontación dejaría de ser un enfrentamiento limitado para convertirse en una crisis internacional mucho más amplia. Por ahora, el futuro sigue siendo incierto. Lo que sí está claro es que el ataque del 28 de febrero ha cambiado profundamente el equilibrio político y militar de Medio Oriente. Y aunque nadie puede predecir con exactitud cómo terminará esta guerra, una cosa es segura: el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos no es solo una batalla más en una región acostumbrada a las tensiones. Es un enfrentamiento que podría redefinir el mapa estratégico de Medio Oriente durante las próximas décadas. Lo que estamos viendo hoy en Medio Oriente no es solo otra crisis regional. Es el resultado de décadas de rivalidad política, tensiones militares, conflictos religiosos y una lucha constante por el equilibrio de poder en una de las zonas más estratégicas del planeta. La guerra entre Irán, Israel y Estados Unidos podría terminar en una negociación, o podría abrir la puerta a un conflicto mucho mayor. Porque cuando entran en juego misiles, alianzas militares, petróleo y potencias globales, las consecuencias nunca se quedan en un solo país. Por ahora, el mundo observa con atención cada movimiento, y el desenlace de esta guerra podría marcar el futuro de Medio Oriente durante décadas. Si quieres seguir entendiendo los conflictos, los lugares más extremos del planeta y las historias que realmente están cambiando el mundo, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido y análisis como este. Gracias por acompañarnos en Latitud Cero
donde exploramos el planeta desde otro ángulo.